Estamos en el tema este que es la dinámica de la Tierra. Sí, y habíamos visto en las primeras partes que lo que os dije, ya lo veréis en los vídeos, que no os aprendáis nombres, ni eras, ni historias de ese calado, ¿vale? Como le he dicho a los del grupo 1, lo que tenéis que saber hacer bien son los ejercicios que vamos haciendo aquí. Es un poco la historia, ¿vale? Pero nada de, ¿sabéis que había varias eras? Y paleozoico, mesozoico, yo todas esas historias, no. Si fuese un curso solo de geología, de un trimestre, y si estuviésemos con esos 2 meses, pues guay. Pero si estamos con un tema de estos 4 clases, no vamos a empezar con los nombrecillos, ¿vale? Y lo que sí era muy importante, que venía ahora, y por eso voy a repasar un poquitín, aunque esto lo vimos, era, recordad que sí que tenéis que saber las partes de la Tierra, pues la corteza, toda esa pesca, ¿vale? Y dentro de eso teníamos, parece que eso llegamos aquí, sí, lo de la tectónica de placas y sus manifestaciones, ¿vale? Entonces, saber que la corteza, la litosfera, está dividida en placas, ¿vale? Que son los todos que veis aquí, y que por los movimientos de esas placas se generan pues los terremotos, ese tipo de cosas. Vamos a ver con más profundidad ahora, ¿vale? Sabed, bueno, de lo que vimos, que tenéis un poco el hecho de que solo hemos podido profundizar a 15 kilómetros, ¿vale? Que entonces lo que sabemos es a partir de métodos indirectos. Fundamentalmente recordar el tema de las ondas sísmicas que mandaban, y con varios sismógrafos repartidos por la Tierra podían ver un poco las estructuras internas. Pero bueno, o sea, es decir, no se han visto, ¿vale? Hola. Sí, recordaros que me parece que aquí esto creo que lo vimos también, por lo menos, o no. No. Me parece que la primera parte sí, pero bueno. Que hay 2 modelos, ¿vale? Para explicar la estructura de la Tierra, que es el modelo químico, bueno, el modelo geoquímico, ¿vale? Y veremos posteriormente el modelo dinámico, ¿vale? Entonces, en el modelo geoquímico, lo que se hace es dividir la Tierra según la composición química y mineralógica que tienen sus partes, ¿vale? ¿De acuerdo? O el estado físico, es decir, yo mando una onda sísmica, pues si está más fluido, menos fluido, si hay un tipo de roca, otro tipo de roca, ¿vale? Ese sería el modelo químico, que es el muy bueno, conocido, ¿vale? En este modelo químico vimos que teníamos geoquímico, perdón, este modelo geoquímico, sí, lo tiro para lo mío, geoquímico, teníamos la corteza, ¿vale? Que había continental y oceánica. Bueno, ya os dije que los ratios de kilómetros pues tampoco lo voy a andar preguntando, ¿vale? Pero que sepáis que es la parte más superficial, bueno, variedad de rocas y tal. Sí, importante, os dije que sepáis los nombres de las separaciones, es decir, saber que la corteza se separa del manto por la discontinuidad de Morovicic, ¿vale? Eso sí que tenéis que saberlo. El manto es la siguiente parte de la Tierra debajo de la corteza, que en ella los materiales están fundidos, ¿vale? Son materiales digamos así como viscosos, y ahí lo que se produce son corrientes de convección, ¿vale? ¿Qué es la corriente de convección? Pues el movimiento desde un sitio cálido o con calor a otro de menor temperatura. Por ejemplo, cuando en casa lo típico que veis que una cortinilla se mueve porque está alrededor de abajo, porque el aire caliente va subiendo hasta que se enfría y vuelve a bajar. Eso es una corriente de convección. Algo caliente sube, asciende a una zona más fría y baja, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. Nuevamente, sí que hay manto superior, manto de transición inferior, las distancias nada, pero vamos, aunque sepáis, corteza, Morovicic, manto, ¿vale? Bueno, hombre, no te voy a quitar, sí, aquí, no te voy a quitar puntos si no me lo escribes ahí. Sí, coño, pero todo el mundo sabe los nombres de Juego de Tronos de estos mutantes, pues esto, joder. Aquí lo tenés, Morovicic. La Gutenberg es la siguiente, la que separa manto de núcleo. También, sí. La Gutenberg, que es la que separa el manto del núcleo, ¿vale? Lo que digo, si es Morovicic, yo que sé, no sé, te falta la hacha tal, pues tampoco vamos a andar con ese tipo de cosas. Bueno, hombre, me te pongas algo parecido. Luego, el núcleo tenemos externo e interno. Recordad que la zona más interna es un núcleo líquido, ¿vale? Perdón, está formado por el núcleo, no. El externo es líquido, perdonad, que eso es. El externo es el líquido, que es donde están los compuestos de hierro, óxido de níquel, azufre y silicio, ¿vale? Y el núcleo interno, que es un sólido, ¿vale? La rotación del núcleo externo sobre el núcleo interno, ¿vale?
es lo que genera el campo magnético terrestre, ¿vale? Para un poco saber eso, ¿vale? No sé si lo dijiste tú, pero lo vi por la televisión el otro día, que los científicos han dicho que detectaban que llovía hierro en el núcleo. Podrías, yo no, vamos, sería en la tele. Sí, es que ya te digo que esto se está estudiando todo, o sea, quiero decir, no se ha llegado a ver eso, todos son teorías a base de... Pero o sea, por sísmica, no sé por qué lo vino, pero que puede detectaban ser que llovía hierro. bueno, y si no existiese ese campo magnético, palmatoren, porque la radiación solar nos mataría y demás, todas las tormentas solares. O sea, nos protege ese campo magnético. O sea, no solo por, qué guay, voy hacia el norte. No, no solo por eso, sino porque nos protege de la radiación cósmica, ¿vale? Bueno, vamos con esta historia. A ver, dice, aunque aquí está hecha, vamos a ver si está bien. Dice, hay tipos de modelos que explican el interior terrestre. Efectivamente, hay dos modelos que explican el interior terrestre, que es, ya sabéis, el geoquímico y el dinámico. Vale. El modelo será ese. Geoquímico está basado en la composición química. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy siguiendo un poco. O sea, poned, verás que aquí está, en vez de 1, 2, 3, A, B, C, D, ¿vale? Hasta aquí. ¿Pero que valen las 3 palabras? No, o sea, que de todas las que hay tienes que elegir las correctas y son esas 4. No estás pillando nada. Claro, no. Vale, no, esto no nos liemos. Pero el B y el C es el mismo, geoquímico. El B y el C, pues entonces no está bien. A ver. ¿No lo ves ahí? Dos, Sí, geoquímico, sí. continuidades. El C sería geodinámico. Vamos a verlo. Geofísico. Sí, lo iba a hacer yo, pero digo, me ha parecido que estaba bien, pero vale. Entonces, lo primero sí que está, o sea, es decir, vamos a hacer el classical. Vamos a ver. El 1 sí que es verdad que está aquí, que son dos modelos geoquímicos. Vamos a hacer dos, los que sobren, pues nada, 3, 4, 5, 6, 7. Es que en realidad hay que elegir una palabra de las 3, ¿no? De la que hay ahí. Vale. Claro, yo creo que sí. Pues debe ser. Yo creo que sí. Yo creo que la primera parte de la que estáis haciendo, la primera parte es lo que estáis haciendo de saber cómo se hace, que yo todavía no me había colocado. Yo creo que sí. El A, O sea, apartado A, a ver cómo se hace el ejercicio. Vale, pues entonces en este caso, ya bueno, yo de todas formas lo pongo así. Sería el 1, vale. El modelo, efectivamente, aquí pondríamos el 4, sería el primero del B, ¿vale? El geoquímico. Luego, ya, joder. ¿Sí o no? Hostia, vale. O sea, es decir, no es la solución, sino que cojas de cero. Vamos a ponerle, al que dio el ejercicio, le vamos a poner una carita sonriente porque, hostias, se me ocurra. Joder. Vale, bueno, nosotros lo hacemos por el método clásico de numerar, porque si no, pero vale, sería eso. Entonces, hay dos tipos. Aquí parezco el de mi color, sacando aquí la magia. Que saca los pañuelos así. Hay dos tipos de modelos que explican el interior terrestre, vale. El modelo geoquímico, que sería el B1 o bueno, 4 como lo denominamos nosotros, está basado en la composición química. Vale. Ahora, el modelo, en cambio, se basa en el comportamiento de los materiales del interior. En este caso será el modelo geodinámico. ¿Vale? El 8. ¿Vale? El 6, ¿no? No, el aquí, ¿no? Vale, sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? Modelo geodinámico. Materiales del interior, en cambio se basa en el comportamiento de los materiales del interior. Cada una de las capas están separadas por, y aquí serán, discontinuidades. El 4, no, el 11, 11. Hombre, es que si no, dime también, si empiezo el dedo, no sé qué, hundido, tocado, y más hundido me acorazado, pues no. El 11, ¿vale? Vale. Joder, vale. Joder, pero... Madre mía, además, como tú dices, sin decir cómo se hace. Yo te digo eso y deduce cómo lo tienes que hacer. Está guay, ¿eh? Joder, pongo eso y no pongo más de ciencia. Ya todo demás matemáticas. Vale, entonces el modelo dinámico, que lo tenemos, bueno, aquí tiene la comparación que la vemos luego. El modelo dinámico divide el interior terrestre en zonas que tienen diferentes propiedades físicas, ¿vale? Es decir, densidad, rigidez, ¿vale? Por las presiones que tienen, ¿de acuerdo? O sea, diferentes propiedades físicas. Entonces, la primera, la más externa, que correspondería, aquí tenéis la similitud, que no se ve muy allá, pero bueno, lo digo yo.
La que correspondería con el modelo geoquímico de la corteza, aquí lo llaman litosfera, ¿vale? Capa que comprende la corteza continental y oceánica y parte del manto superior. Eso veremos que ahora tiene su historia, pero bueno. Tiene un espesor de unos 100 kilómetros, es rígida y está dividida en fragmentos, que esto es lo importante, que son las placas litosféricas, ¿de acuerdo? Entonces, según el modelo de dinámica, ¿vale? La litosfera que tiene incluida la corteza está dividida en lo que os decía yo, en esos trozos de placas, ¿vale? ¿De acuerdo? Que no, ojo, no es una por continente. Hay placas que tienen medio continente y una parte del océano, o sea, no es cada continente tiene una placa, ¿de acuerdo? De hecho, hay placas chiquitillas que veremos que solo afectan, por ejemplo, la de San Francisco es una plaquita pequeña que tienen ahí dando caña. No es una placa que coja toda Sudamérica y Norteamérica y tal, ¿de acuerdo? O sea, no os quedéis con que las placas cada una tiene encima un continente, no, van mezcladas, ¿de acuerdo? Vale, entonces, lo que os decía, placas litosféricas que se mueven unas con otras. Aquí viene una cosa que yo aclaro, aunque para mí esto que viene aquí es así porque lo tiene todo el mundo. Mi compañera Damiana, que es la bióloga del centro, que de esto controla bastante, ella también da naturales, entonces lo que me ha hecho es que os comente, y me parece acertado, que la astenosfera ya no se considera en el modelo dinámico, esto es muy antiguo, ¿vale? Yo, para mí, en el examen estará y está tal cual, ¿vale? Pero pues alguien lo lee por ahí, la astenosfera se creó como diciendo, oye, ¿cómo se mueven las placas tectónicas? Pues bueno, esa parte del manto donde estaban las corrientes de convección dijeron, pues la astenosfera. Ahora mismo eso está incluido dentro del manto, ¿vale? Lo que era antiguamente el manto, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que aquí está, es lo que te pone, dice, la zona del manto superior en la que los materiales están semifundidos, por lo cual las ondas sísmicas disminuyen su velocidad, vale. Y tiene una gran plasticidad. Esto es lo que viene ahora. Lo que facilita la formación de corrientes de convección, que se mueven las placas. Es decir, para nosotros, según este PDF, en la astenosfera están las fuerzas, entre comillas, responsables de que unas placas se muevan con respecto a otras, ¿vale? Aunque ya digo que eso ahora mismo parece que las últimas corrientes están desechándolo, ¿vale? Pero bueno, a nuestro caso está en el PDF. No hay que aprender cosas mal. Ya, pero si está en el PDF, Dios bendiga al PDF. Dios bendiga al PDF. Yo luego en el bar digo esto Y claro, y Alfonso tiene que corregirte y decirte, no es así, no es así. ¿Vale? Luego, recordad, la astenosfera correspondería con una parte del manto superior, donde están las corrientes de convección. La mesosfera correspondería con el manto, otra parte del manto inferior, ¿vale? O sea, si miráis el modelo geoquímico, el manto, aquí, en el modelo dinámico se divide en dos, ¿vale? La astenosfera y la mesosfera, ¿de acuerdo? O sea, me explico, el manto en el modelo geoquímico se divide en dos partes en el modelo dinámico. Cada una de esas distribución de esos modelos corresponde a unas características específicas. Claro, en el caso del modelo dinámico, a las propiedades que se supone que tiene el material, si está más fluido, menos fluido, ese tipo de cosas, ¿vale? En el caso geoquímico, la composición que pueda tener, que también se sabe a partir de métodos indirectos, ¿vale? De acuerdo, no se han sacado rocas de ahí, pero por métodos indirectos también se sabe. Daos cuenta que a nosotros, desde los aparatos, los robots estos que mandan a Marte y por ahí, sabemos la composición que hay allí, por pruebas que hacen allí, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que hay métodos que no solamente sabiendo la roca que tenemos ahí fragmentándola se sabe, hay métodos indirectos, también los tienen los químicos, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os digo, el manto, o sea, esto, que sepáis que en el modelo geoquímico sería el manto. Entonces, la mesosfera, la zona del manto inferior entre la astenosfera y la capa D, que es la siguiente. En ella se producen corrientes de convección también que propagan el calor desde el núcleo hacia las zonas más superficiales, ¿vale? Y son el motor de las placas, o sea, es decir, un poco entre la mesosfera y sobre todo la astenosfera donde están las corrientes de convección. En algún sitio, también en alguna literatura, te ponen la corriente de convección desde el núcleo, pero bueno, según viene aquí, ¿vale? Simplemente que sepáis para nosotros que la astenosfera es donde, desde el manto inferior a la astenosfera llegan las corrientes de convección y esa es la que está en contacto con las placas tectónicas y sobre la que se mueve, ¿de acuerdo? O sea, la astenosfera es la parte fluida que mueve las placas tectónicas. Luego tenemos la capa D, que es un nivel parcialmente fundido, acumula parte de los materiales de las placas que subducen. Es decir, ya veremos luego que las placas cuando se encuentran pueden hacer tres cosas. Básicamente ahora vamos a ver un vídeo que voy a poner 2 minutos. Entonces veremos que cuando subduce, cuando una va por debajo de la otra, parte de esos materiales afloran a la superficie y parte siguen hacia abajo. Bueno, pues en esta capa D donde van esos materiales que han subducido, ¿vale?
Bueno, escapa de forma puntual, esto va un poco igual. Y luego tendremos la endosfera, que es la zona más interna, que es la que comprendería el núcleo. Las temperaturas son muy elevadas, 4.500 grados centígrados, y se propagan a las capas más externas. Las altas presiones hacen que el interior sea sólido en este caso. Vale, el movimiento del núcleo externo fluido genera un campo magnético terrestre. Bueno, es un poco lo que hemos visto antes, ¿vale? Esto sí, a ver si ven aquí. Vale, si hablamos de electrónica. Aquí lo que me interesa sobre todo es, más que mucho dato y mucha historia, es que sepáis las partes que hay, ¿vale? No voy a poner, ya os lo digo, no te voy a poner una pregunta de compárame semejanzas y diferencias entre el modelo geoquímico y modelo dinámico. Joder, Alfonso, has dicho que no, tío. Me cago en la leche. He dicho no voy a poner, ¿te has entendido? Voy a poner. No voy a poner eso, ¿vale? Te puedo preguntar modelo geoquímico o modelo dinámico, dime las diferentes partes de cada uno, tal. Pero no vamos a andar que andéis comparando ni ese tipo de cosas, ¿vale? Esas movidas no. ¿Vale? De hecho, pues bueno, el modelo geoquímico es el clásico, bueno, ahí está, el que todos hemos visto alguna vez. Vale, vamos a ver el problemita este. Dice, a ver cómo se hace. Une cada una de las capas de la Tierra con su característica. Vale, yo que esto lo tengo por aquí, a ver si no me equivoco. Eso es. Vale, entonces sería en estado líquido, bueno, como siempre os digo, esto se cae en el examen, que son las preguntas que sabéis, que un poco puedo poner también así rápidas, pues leéis todo y veis cuál os va a interesar. Entonces, en estado líquido, bueno, a mí sería el núcleo externo. Yo se lo dejaría un poco porque en estado líquido hay varios así un poco, tal. Bueno, vamos a otro. Consistencia por hierro. Yo lo dejaría de momento, me refiero, si es o sea, sería el núcleo, es el núcleo externo, ¿vale? Pero, como puede dar lugar a varios, vamos a seguir como si estuviese en el examen. No, digo, en estado líquido es el núcleo externo, ¿vale? Pero como en estado líquido puede haber varias capas, vamos a ver las demás por si puedo ir eliminando, para que no sea tan directo, ¿vale? En caso de que digo, ostras, en el examen no me acuerdo qué es ese, voy a ver si por eliminación lo voy sacando, ¿vale? Porque no es una característica definitoria. Por ejemplo, capa más voluminosa de la Tierra, eso sí habría que saber que es el manto. El manto es la más grande, ¿vale? Por ejemplo, eso es característico. No hay ninguna capa que sea más voluminosa que el manto. Por ejemplo, puede ser de dos tipos, continental u oceánica. Ahí lo tenemos. No, continental oceánica sería litosfera. No, corteza, que me está. Corteza, eso es. Eso es. Corteza. Me voy a equivocar ya, ahí la había visto. Es así, eso es. ¿Veis? Por eliminación. Es decir, continental oceánica, pero nada, efectivamente, la corteza. Fragmentada en placa, la acabamos de ver, la litosfera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Facilita el movimiento de las placas, astenosfera. ¿Vale? Ahora sí, ya tenemos que decidir con lo que sabemos. Consistencia por hierro y níquel, ¿vale? Núcleo interno y lo que había dicho al principio, bien dicho, núcleo externo, ¿vale? Sería un poco eso. ¿De acuerdo? Fijaos una cosa que podríamos decir. Puede ser de dos tipos, continental oceánica, y nos hemos ido a la litosfera. Claro, es que es el equivalente en el geoquímico, pero no es lo mismo. Es decir, las placas, el concepto de placas solo aparece en el modelo dinámico y la litosfera es del modelo dinámico. ¿Me explico? O sea, yo no puedo relacionar litosfera con que tiene continental y oceánica, ¿vale? Porque eso está asociado a la corteza del modelo geoquímico. A ver si me explico. O sea, al que diga, podría unir. Puede ser dos tipos, continental y oceánica, litosfera. No, porque continental y oceánica es corteza y corteza pertenece al modelo geoquímico, ¿vale? Ahora, fragmentada en placas, eso del modelo dinámico y es la litosfera. Aunque la litosfera contiene la corteza, no me están preguntando, eso es lo que quiero decir, ¿vale? O sea, por eso esos dos no pueden intercambiarse, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco, ahora ya nos metemos en el modelo dinámico, ya pasamos del geoquímico, que esto no lo explica, y nos vamos al modelo dinámico. Y el modelo dinámico lo que me habla ya vamos a ver, nos vamos a centrar en la litosfera y en las placas en las que está fragmentada, ¿vale? Os pongo aquí un momento. Sí, vale. Os pongo aquí un momentito, creo que podré. Un vídeo que dura 2 minutos, que lo tenéis ya colgado en la página, es así, donde vais a ver con un gráfico, por aquí no está, cómo funciona. Os
Pero joder, ¿cómo funcionan las placas tectónicas? Es un momentín, que son, ya digo, son 2 minutos. Vamos a ver si puedo acceder. Va a estar de todas formas en la grabación, o sea, cuando tenga la grabación... ¿Cómo que sin conexión? Ah, no me digas que no va a dejar. Ahora sí, ahora sí. ¿No? Joder. Momentín. Espera. Ya digo que lo tenéis colgado en la página. Aquí. He colgado 2 cosillas para hoy. Aparte del vídeo que colgaré. ¿Veis? Aquí están. No sé. 17 del 12. Ah, no, pues no está. Vale. Cago en la leche. Aquí tenéis, es un vídeo que explica los diferentes movimientos de la tectónica de placas. Un momentito porque ahora me va a tocar la segunda parte. ¿Queréis? Quedarnos sordos. ¿Me apunta al pan? Pero se oír reggaetón a toda leche, que es peor que esto, coño. Y nadie se queja. Vamos a ver, ya digo, como veis son 2 minutos, 2,39. Yo creo que gráficamente está bastante bien explicado aquí el asunto. ¿Cómo estamos de volumen? Vale, ahora. Vamos, vale. A ver si se oye. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, ríen las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de 3 formas diferentes. Esto es importante. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando 2 placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el magma. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando 2 placas presionan la una contra la otra, se pueden producir 2 efectos. Si las 2 placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica de mayor densidad se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corriente que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar grandes terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Vamos a estudiar ahora. Vale, a ver si quito esto. Fuera. Vale. Bueno, ya digo, lo tenéis ahí, lo tenéis ya subido en la página. Entonces, lo que os decía, fijaos una cosa importante que hablan ahí es, si chocan 2 placas continentales, si chocan una placa continental y una oceánica, es decir, las placas continentales son aquellas que no están debajo del agua, ¿vale? Y las placas oceánicas las que están debajo del agua, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que han dicho que
Lo que pueden hacer es, bueno, lo vamos a ver aquí, lo vais a ver aquí, vale, lo voy explicando aquí, que así queda para todos. Entonces, observando un mapa de la superficie de la Tierra, podemos ver la distribución. Bueno, ahí has hecho un rayajo, vale. Aquí, fuera, vale. Podemos ver la distribución y forma de los continentes y océanos en los que podemos localizar zonas con grandes cordilleras, otras donde no son frecuentes los terremotos o volcanes y demás. Todo eso se debe a las placas tectónicas y a su movimiento, ¿vale? Y recordad que han dicho un punto en el que dice la Tierra es cambiante debido al calor interno. Recordar que estas placas se mueven porque el calor del núcleo asciende, según el modelo dinámico, llega a la estenosfera y ahí crea corrientes de... Bueno, el manto, lo que llamamos manto, pero bueno, mesosfera, estenosfera, y ahí crea esos movimientos. Si no existiese ese calor, ese movimiento no se produciría. O sea, las placas no se mueven porque sí, ¿vale? Se mueven por ese calor. Si ese calor desaparece, las placas estarían estáticas, ¿de acuerdo? Y ese calor, recordad que viene de la formación de la Tierra en los orígenes, del choque continuo de meteoritos, ¿vale? Entonces, bueno, esta teoría surgió, lo que digo, en los años 60 a raíz del conocimiento del fondo oceánico, ¿vale? Y lo que intenta es explicar un poco estos cambios que vemos en la Tierra, cómo se producen, ¿vale? Y vamos, funciona, es decir, sí que encaja todo. Entonces, bueno, se basa en varias ideas clave. La primera, lo que hemos dicho, la litosfera está dividida en grandes fragmentos, placas litosféricas, ¿vale? Creo que no tengo aquí, a ver, no hay que sabérselos y demás, pero también os he puesto, pasa que no he podido acceder, si no pongo aquí otra vez, un momentito que tenga, y os pongo, se puede ver un plano donde eso está estudiado. Bueno, ahora cuando vuelva eso, regreso y os lo muestro. Se puede poner, ahora pondré un mapa mundi, donde se ven las diferentes placas litosféricas, para que veáis que no, ya os digo, no os quedéis con que Europa en uno, tal, de hecho hay una euroasiática, otra que coge parte de África, tal, o sea, está bastante fragmentado el asunto, ¿vale? Eso, la euroasiática, todos esos tipos, ¿vale? Dice y de hecho vais a ver cómo las zonas donde están en contacto se explica el por qué hay más terremotos en determinadas zonas del mundo y no en otras. Y es por eso, ¿vale? Hay zonas de riesgo, ya sabéis todo, lo he dicho antes, San Francisco, bueno, California, toda la costa oeste de Estados Unidos está pendiente de un gran terremoto, porque allí es una zona, o sea, toda la parte del Pacífico, ¿vale? Ahí confluyen una serie de placas y forman lo que se llama el anillo de fuego, ¿vale? El cinturón de fuego, eso es. Entonces, allí es una zona donde hay una gran actividad sísmica, por ejemplo, ¿vale? Y volcánica también, ¿de acuerdo? Toda la parte de Haití, toda esa zona. Bueno, dice, bajo la litosfera está la estenosfera, zona donde los materiales son más plásticos y semifundidos, y eso es lo que da movimiento a las placas tectónicas que hemos dicho que existen arriba, ¿vale? ¿Qué es en concreto lo que las mueve? Las corrientes de convección, ¿vale? Bueno, se ven lo que pone aquí, las placas litosféricas se mueven debido a la corriente de convección del manto, bueno, de la estenosfera en este caso, chocando entre sí, separándose o teniendo movimientos laterales, lo que pone antes, una de dos, o chocan entre sí, ¿vale? O se separan, ¿vale? O tienen movimientos de fricción, por decirlo así, ¿vale? En las dorsales oceánicas se forma litosfera oceánica y se destruyen las fosas oceánicas, es decir, importante es esto, no es que solo existan las placas, que lo quiero que tengáis en cuenta, es que cuando esa placa choca y va debajo de la otra, ahí se está destruyendo la placa, o sea, esa placa se está fundiendo, es como si yo cojo un metal y lo acerco a fuego incandescente y se va fundiendo. Pero ¿qué pasa? Que en otro lado las placas se están separando y está fluyendo material fundido, es decir, ese material fundido pasa al material y fluye por otro lado, por tanto se está creando placa en otro lado. Es decir, es un constante, es un equilibrio dinámico. Si se dejase de crear placa, desaparecerían, ¿vale? Y si se dejase de subducir placa, que habría un momento en que las placas, no sé qué pasaría, porque chocarían entre sí y no habría por dónde moverse, ¿vale? O sea, la historia del invento es que es dinámico, es decir, no es un equilibrio donde todo está quieto, es al revés, es un equilibrio que se mantiene porque en un lado destruyo y en otro estoy generando. ¿Dónde genero? Donde las placas se abren y dejan una brecha por una cicatriz donde sale el magma. ¿Dónde destruyo? En la subducción, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede ser una subducción de dos placas continentales o de una placa continental y una oceánica, ¿vale? Eso es lo que puede pasar. Por eso pone aquí que en las dorsales oceánicas es donde se crea, una dorsal es dos
dos placas oceánicas que se han separado, dos placas litosféricas debajo del océano que se han abierto y se genera, o sea, y sale material, y una fosa es al revés, es donde están subduciendo y se va destruyendo ese material. ¿Vale? Es un poco lo que tenéis que tener más o menos claro. ¿Vale? Ahora vamos a ver con más detenimiento, pero bueno. Entonces aquí dice verdadero o falso. Vamos a ver. Vale, dice: la litosfera está fragmentada en placas. Verdadero, eso es así. ¿Vale? Bien. Los materiales rígidos de la astenosfera no facilitan el movimiento de las placas. Falso. Efectivamente, la astenosfera precisamente es... Fijaos que es un equilibrio, porque si fuese líquido, tampoco sería ese movimiento tan ordenado o tan organizado como es, porque sería un movimiento más aleatorio. Pero simplemente es un material lo suficientemente fluido como para que pueda moverse, pero no un líquido de, ale, venga, como el agua de esto va para todas partes, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, bueno, supongo, y eso ya es mío, que la Tierra al estar en traslación alrededor del Sol, si estuviésemos sobre un líquido como el agua, imaginaos, si vamos a estar, pues eso, hechos polvo, ¿vale? Las corrientes de convección del manto mueven las placas. Verdadero, eso es. ¿Vale? Fijaos, aquí se mezcla un poco porque hablan del manto y de corrientes de convección. Bueno, lo admitimos, pero es un poco el modelo geoquímico, ¿vale? En las dorsales se destruye la litosfera y se crean las fosas. Falsos, es justo al revés, ¿vale? O sea, esto está cambiado. Esto... Eso es. Ay, perdón. Voy a ponerlo bien. Un momentito. Sería cambiar estas dos palabras de sitio. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, en las fosas En las fosas se destruye y en las dorsales se crea. ¿Vale? De hecho, hay una dorsal. A ver si puedo ver esto ya. Vale. Verdad. Mapa de placas tectónicas. Hay varios, ¿eh? No sé, yo he dejado uno allí colgado, pero bueno. Que se vea más o menos. Vamos a este de grande. Si quiero abrir. Vale. Bueno, más o menos que veáis un poco la línea de... Vale. No sé cómo se ve. Bueno, un poquito. Vale, ahí se tiene. ¿Veis cómo no hay, por ejemplo, esta, va por aquí, el rift este que llaman en África, ¿vale? Esta es la que está aquí, es una plaquita pequeña, en la zona de México, por ahí, perdón, de México, de América Central, donde está dando mucha caña, ¿vale? Y por aquí tenéis las dorsales. Ahí, si os fijáis, aquí no se ve muy bien, pero hay unas flechas, a ver si soy capaz. Cuando se habla de fallas sísmicas, esas fallas sísmicas son interrupciones de la placa tectónica. Lo que las fallas es un lugar donde se está produciendo una interacción entre dos placas, claro. Y aquí las flechitas unas pequeñitas que se ven indica si una placa está por debajo de la otra, ¿vale? O sea, por ejemplo, aquí hay unas flechitas que van para acá. Esa es la cordillera de los Andes, y es porque esta placa está subduciendo sobre esta de aquí. Hay una zona de terremoto muy fuerte. Claro, toda esa zona en Chile, yo tengo familia en Chile, es mogollón. ¿Por qué? Por lo que os digo, es que no veo el... A ver, tienen el nombre que no vamos a entrar en ellos, pero bueno, ahí me he pasado. Joder, mira Alaska, niño, qué viaje. Esto ha sido... y barato, ¿eh? Bueno. Bueno. Lo que quería que vieseis es... Para va. A ver, es que tiene el Nazca, no sé qué, aquí no sé si se ve de aquí. Se va Alaska, bueno. Tiene cada una de las placas tiene un nombre, ¿vale? Y entonces, bueno, si las veis y tenéis curiosidad, yo no lo voy a pedir, pero si me metéis en internet en algún momento y lo veis, veréis que la zona donde siempre hablan de terremotos y demás, por ejemplo, en nosotros, Murcia, acá y toda esa zona, es porque ahí coincide una zona de dos placas. Vamos a ver si esto soy capaz... Joder, ¿cómo se hace esto más chiquitito? No. Bueno, aquí estaría, ¿vale? Ahí tenéis una zona donde está la placa esta de aquí, que no sé qué es la África tal, y la euroasiática, que es esta de aquí. Pues hay un encontrado, entonces si ahí se produce un momento, una fricción, nosotros aquí en el sur nos enteramos, claro. ¿Vale? Como pasa en Italia también. La que produjo el tsunami ahí en... Esta será alguna de estas, por aquí seguramente, serán placas oceánicas de por aquí. Está en el Índico, Tiene que ser por ahí. Tiene que ser una de estas, de por aquí no lo sé, porque ya digo, no lo sé. Eso sería para verlo en mantenimiento. Fijaos aquí, puede ser también algo de esto, ¿veis? Estos dientes lo que indican es que esta placa está por debajo de la otra.
¿vale? Entonces, bueno, sí que sepáis eso. Y sobre todo que os quedéis que no es cada continente una placa, sino que, bueno, pueden coger varias porciones de varios continentes, océano y continente, ¿vale? Bueno, entonces, aquí lo que voy a decir es, en cuanto a las placas litosféricas, la placa litosférica hemos visto que la parte externa, ¿vale?, del modelo dinámico es la litosfera. Una capa que está formada por los fragmentos que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, dentro de estos fragmentos tenemos placas oceánicas que están formadas exclusivamente por corteza oceánica, lo que os he dicho, o sea, un trozo de estas placas que solo tenga océano, alguna isla tal, pero no tiene ningún continente, eso sería una placa oceánica, ¿vale? Dentro de las placas que forman la litosfera, ¿de acuerdo? Hay placas, como os he dicho, que tienen solo corteza continental, ¿vale? No tienen un continente entero, pero no tienen nada de mar. Y luego hay placas que tienen, por ejemplo, aquí te hablan de la Eurasiática y demás, que tienen corteza continental y oceánica, ¿vale? ¿De acuerdo? No hay que saber, por supuesto, ¿veis? Por ejemplo, la placa de Nazca, la placa pacífica, no hay que saber cada una, ¿eh? De eso nada, ¿vale? O sea, saber que existen los tres tipos de placas, pero no que las sepáis, ¿vale? Y luego, lo que acabamos de ver. Los límites o bordes entre las placas son a su vez de tres tipos. El borde constructivo, que es cuando las placas se separan, es decir, cuando mis placas lo que hacen es, una placa y otra placa se separan, lo que hacen es dejarme una cicatriz en medio por la que el material interior puede salir. Entonces, esa es una zona donde se crea corteza, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Eso ocurre en el mar nada más o también puede ocurrir en la tierra? Solamente es en el mar, suele ser, sí, suele ser en las dorsales oceánicas, ¿vale? Que hemos visto antes. Veis aquí, en las dorsales oceánicas, a través de las cuales sale material fundido del interior de la Tierra y se forma corteza oceánica, ¿vale? Son zonas donde se fracturan los continentes, se forman océanos y placas se separan. Bueno, lo que se llama límite divergente tampoco me interesa mucho, ¿vale? Luego hay un borde destructivo. El borde destructivo son las zonas donde hay una subducción. ¿Qué es la subducción? Pues cuando una placa va debajo de otra, ¿vale? Lo que decía antes, si dos placas continentales, bueno, dos placas en general se encuentran, pueden pasar dos cosas. Que una entre debajo de la otra, para eso lo que tiene que pasar es que una tenga menos densidad o tenga diferente densidad, como la oceánica, que es lo que nos dice en el vídeo. Entonces, la oceánica pasa debajo de la continental y ahí se va destruyendo material, ¿vale? ¿De acuerdo? O que las dos tengan la misma densidad, choquen y se produzca una elevación. Entonces se produce pues una cordillera, una montaña o algo de ese estilo, ¿vale? Es lo que puede suceder cuando colisionan, ¿vale? Bueno, genera terremotos, cordilleras y demás, ¿vale? Y luego está el límite pasivo, es lo que hemos dicho, es cuando los dos friccionaban entre sí, ¿vale? ¿De acuerdo? Cuando se mueven en una fricción. Entonces aquí no es choque, sino que lo que se produce es un roce lateral, que no está exento de lo que decimos de terremotos y cosas de ese estilo, ¿vale? Es un poco lo que tengo. Bueno, aquí es que aquí está muy pequeñito. Aquí tenéis un mapa con los diferentes, con las placas tectónicas más importantes, ¿vale? Aquí también, aquí están. Básicamente son estas, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo de subducción, ¿vale? La corteza oceánica, la placa oceánica, perdón, subduce sobre la continental, ¿vale? Y aquí se va destruyendo, eso sería una fosa oceánica, se va destruyendo material. Destruyendo, entendámonos, fundiendo esa placa, no es que el material desaparezca. Pasa a fluido y ese material, no es el mismo, pero bueno, pasará por otro lado, por una dorsal a salir. O sea, es un ciclo, ¿vale? Lo que se va produciendo, ¿eh? Y cuando se atasca lo que sea, es cuando vienen los problemas, ¿vale? Bueno, luego dice, hay varios tipos de límites, según el movimiento de las placas, relaciona cada uno de los límites con el proceso que corresponda. Vale. Fijaos, tenemos choque de placas, dorsal, límite pasivo, subducción, ¿vale? ¿Vale? Entonces, fijaos, tenemos borde destructivo, aquí dos veces, vale, borde destructivo, a ver, bueno, aquí, claro, sí, destructivo, perdón, sí, la subducción es el destructivo, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego, sería la subducción es destructivo, luego tendríamos en las dorsales, es un borde constructivo, donde se va produciendo materia. Del choque de placas se forma una cordillera y el límite pasivo falla transformante, las que van rozando entre sí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí más o menos para el asunto? Vale, entonces, esto sobre todo, vamos a ver lo otro, pero esto es la parte más fundamental del tema, es saber la tectónica de placas, saber los tipos de interacciones que pueden tener,
dónde se forma, dónde se destruye, ese tipo de cosas, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, me interesa bastante más que toda la parte de las eras anteriores, que sí, un poco general saber lo que ha pasado, sí, pero aquí sí que hay meollo y hay teoría científica, ¿vale? Es lo que me importa bastante. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que eso da lugar a lo que acabamos de ver, la tectónica de placas, da lugar a diferentes procesos geológicos, ¿vale? Por ejemplo, terremotos, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, todos interaccionan entre sí, ¿de acuerdo? Cada uno aporta lo suyo, pero todos interaccionan entre sí. Entonces, ¿por qué tiene la Tierra la forma que tiene? Es la suma de todo lo que acabamos de ver de las placas tectónicas, más, por ejemplo, erosión por el agua, por el viento, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eso es lo que va a dar forma a la Tierra tal y como la conocemos, que es lo que pone aquí. Pone los procesos geológicos internos generados por la energía interna de la Tierra suelen ser fenómenos constructivos de relieve, ¿vale? Es decir, van formándose, se aprecian como montañas y demás, montañas, volcanes, es decir, formación de material, ¿vale? No vemos o sea, nosotros no vamos a ver, a no ser que vivamos cientos de miles de millones de años, como Canarias, por ejemplo, llega a tocar la costa este de Estados Unidos, ¿vale? Al moverse las placas, eso no se ve, pero sí que podemos ver como un volcán de repente, ¡pum!, aflora y forma una nueva isla, porque eso se produce en un espacio de tiempo relativamente corto, ¿de acuerdo? Eso sí que es así. Oye, Manu, ¿las mareas son producidas también por estos...? No, las mareas son producidas, los cambios, la marea dice la subida y bajada de las mareas. No, eso está producido por la Luna. Por la Luna, ¿no? La Luna, la atracción de la gravedad de la Luna en función de si está más en el Ecuador o no, eso sí que forma las mareas, sí. ¿Vale? Bueno, los volcanes expulsan materiales magmáticos al exterior de la superficie, bueno, creando conos volcánicos y demás. Lo que decimos, del mismo modo, aunque de forma más lenta y casi inapreciable a simple vista, los continentes se mueven, lo que decía, se paran y chocan generando océanos y cordilleras, cosa que nosotros, pues no, por nuestro tiempo de vida, no veremos. Todos los materiales y relieves de la superficie terrestre son posteriormente erosionados, es decir, lo que os decía, una vez que los fenómenos internos han producido acumulaciones de montañas y demás, los fenómenos externos lo que hacen es modelar ese paisaje, ¿vale? Es decir, ir deteriorándolo o ir gastándolo. En el caso del viento, el agua, pues yo que sé, en Almería, los desiertos estos que hay no tan famosos, con las agujas estas, tal, producidas por el viento que hay allí en abundancia. Claro, en los acantilados de los océanos, pues ya sabéis, las olas van cubriendo también comiéndose la parte de la costa, no digo la arena, sino digo las rocas, entonces todo eso va modelando un poco el relieve, ¿vale? Vale, se generan luego también lo que vimos al principio del tema, es verdad que todo ese relieve lleva los materiales a un sitio donde se va depositando, en fin, que es algo dinámico, que porque nuestro tiempo de vida sea corto comparado con el de la Tierra, no es que no suceda, ¿vale? Es un cambio constante, pero pasa tan lento que para nosotros casi no se ve, ¿vale? Vale. ¿Qué relaciones entre los fenómenos geológicos externos e internos? Pues eso, los internos son básicamente constructivos, generan material, y los externos lo que van a hacer es moldearlo, ¿vale? O sea, los fenómenos internos, lo que os decía, generan el material, pero los fenómenos externos lo que hacen es moldear ese material que se ha generado, ¿de acuerdo? Fijaos, aquí pone... ¿Eso está más o menos claro? ¿Sí? Bien. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Vale. Pruebas de desplazamiento de los continentes. Pues bueno, aquí te pone que los continentes se desplazan, fijaos, 1 centímetro, o sea, de unos centímetros al año. Es que eso para nosotros ver cómo se mueve esa masa no es muy plausible, ¿vale? No se aprecia a simple vista. Entonces, actualmente se va a utilizar la tecnología para hacer mediciones más precisas, sobre todo gracias a los satélites, ¿vale? Y comprobar que este movimiento se está produciendo. Vale. Ya digo, todo esto son teorías, han ido, pues bueno, poniendo una, rebatiendo. Toda teoría tiene que explicar lo anterior y aquí ha habido varias. Yo no voy a entrar tampoco en nombres de este estilo, ni pues eso, la deriva continental de Wegener, que es lo que nos habla del movimiento de los continentes, ¿vale? Simplemente que sepáis un poco cómo va el tema, ¿vale? No es algo central. Entonces, él se basó en pruebas geográficas y geológicas, ¿vale? Primera, y que a todos salta a la vista, y eso sí que es de verlo, la forma de los continentes que encajan unos con otros. Claro, Sudamérica y África, con algunos de los depósitos geológicos singulares, es decir, sí que se ven, y además se ven lo que decimos,
que parte de esos que encajan, parte del material que encuentro en un sitio lo encuentro también en el otro. Con lo cual eso me dice que en algún momento estuvo unido, lo que decíamos el Pangea del principio, ¿vale? Entonces, pues hay una prueba, ¿vale? Luego también pruebas paleontológicas, también vimos, es decir, si una especie la encuentro en un sitio y también la encuentro en otro, aunque ahora no esté, eso quiere decir que eso también ha estado unido, lo han podido pasar. Eso pasa en los homínidos, ¿vale? Hay las teorías de cómo fuimos, cuando éramos nómadas, cómo fuimos pasando de un continente a otro, y de repente al separarse, pues ahí ya se produjo un aislamiento de las diferentes razas y demás. Pues bueno, eso también se ha visto y con fósiles, ¿de acuerdo? También mucho de estudio del fondo oceánico. Bueno, esto ya digo que me da un poco lo mismo, ¿vale? No vamos a entrar hasta esos niveles, ¿vale? Bueno, esto de aquí tampoco me interesa mucho. O sea, digo que esto un poco que lo sepáis, pero no es lo que más me interesa del tema. Vale. Aquí tenéis un poco lo que os decía. Si vemos las zonas de más actividad sísmica o de más actividad volcánica, podemos deducir si allí hay un encuentro entre placas tectónicas o no, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis, está un poquito pequeñito, pero tenéis aquí el mapa. Si os digo, observando un mapa de la distribución de volcanes y terremotos del planeta, podemos ver que se distribuyen de manera muy concreta. Es decir, hay sitios como Japón, lo que decís vosotros, Sudamérica, Chile, por ahí, donde los terremotos son más comunes, por ejemplo, que en España. ¿Por qué? Porque son zonas donde se están encontrando placas. Es así, ¿vale? Entonces, coincidiendo con la gran mayoría con los límites de las placas litosféricas. Esto es debido a que en esos límites de las placas se encuentran las dorsales oceánicas y la subducción, ¿vale? En las dorsales oceánicas sale magma desde el interior, por lo cual son zonas de vulcanismo, por ejemplo, ¿vale? Donde hay una dorsal oceánica, pues tenemos ahí una zona donde se está generando corteza, ¿vale? O placa. En la zona de subducción, al revés, ya sabéis, la placa oceánica choca contra la continental y subduce. Y ahí se está destrozando, se está, o más bien convirtiendo en materia, ¿vale? Los terremotos se detectan sobre la zona de hundimiento. Fijaos, eso sí, que un terremoto se puede notar a varios cientos de kilómetros. O sea, no quiere decir, como decía lo de Sri Lanka, ¿no?, que si se produjo en el océano a 300 kilómetros o 400, la ola llegó hasta la costa. Es decir, por eso no quiere decir que en Murcia no tengan un terremoto si la placa está en el norte de África. Claro, lo notan. Lo que pasa es que en el epicentro es más chungo, claro. Cuanto más cerca estés del epicentro, peor, ¿vale? De hecho, fijaos que lo que decían de lo del tsunami, lo que se basa es que se hunde una placa oceánica con otra y cuando se supone que se crea una tensión, cuando esa tensión se libera, es esa masa de agua la que se ha hundido, la que sale y genera el tsunami, la que se desplaza. Porque además es como una cuerda, es como si cojo una cuerda y hago así. La onda que genero aquí llega al otro lado. Pues eso es lo que está pasando con esa masa de agua. Y luego, posteriormente, el agua retrocede, como en un barreño. Si tú lo giras, esa agua se va para allá y luego si lo dejas sin esa actividad vuelve a su sitio. Pues es un poco lo que pasa ahí, ¿vale? Bueno, se hunde, se calienta, se funde. Ya. Por ejemplo, pues aquí tienen ¿dónde puede pasar? Pues volcanes como los Andes, Japón, ese tipo de sitios, ¿vale? Aquí hay unos volcanes dominados intraplaca que se llaman así por no coincidir con los límites de las placas, ¿vale? No es una zona de límites, se genera a partir de puntos generales, es decir, una zona de la placa donde esa placa se rompe y se genera un volcán, ¿vale? O hay una tensión, pero no es una zona donde choquen dos placas, ¿vale? Bueno, es habitual que en alguna región de la Tierra se produzcan terremotos y erupciones con cierta frecuencia. Están relacionados entre sí la actividad volcánica y sísmica. Explica tu respuesta. Bueno, la actividad volcánica, recordad que la volcánica lo que hace es sacar materia, ¿vale? Crear materia, y en la sísmica vendría de destruir materia, ¿vale? O sea, la sísmica se produce por una subducción, ¿vale? Es una zona de destrucción, por eso normalmente es corteza continental, corteza oceánica, ¿vale? Mientras que la volcánica es un afloramiento, ¿vale?, de material. Sobre todo, por ejemplo, en las dorsales oceánicas se separan, que forman ahí la zona donde se genera, o un volcán en la Tierra, por eso, porque es una zona donde de repente el magma fluye al exterior y lo que me está es generando, a mí me está dando materia. O sea, es decir... Pero una erupción volcánica no podría producir un movimiento sísmico. No. Vamos, no soy geólogo, pero o sea, a nivel de litosfera, o sea, la cuestión está, lo que te digo, la erupción volcánica se produce porque aquí, bueno, primero, a ver, el volcán viene bien porque se han separado las placas o bien porque se han juntado y han generado un volcán. O sea, sí vienen de un movimiento de las placas tectónicas, pero la erupción
no genera movimiento en las placas tectónicas. No sé si me explico. O sea, Justo la liberación de presión nada más. claro, sí, lo que hace es, esas placas tectónicas se mueven, ¡pum!, y se libera por ahí. ¿Qué hace? Lo que me está dando es hacia afuera. O sea, lo que no sucede es que el volcán haga y se trague los pueblos. Es decir, no está destruyendo placa. Lo que está haciendo es generárnosla. Mientras que un terremoto, lo que surge es por una zona de subducción. Y aquí es donde se está destruyendo placa. ¿De acuerdo? Entonces, el terremoto se asocia a destrucción de placa, mientras que el volcán se asocia a construcción de placa. ¿Vale? Dijésemos que uno es el agujero por el que entra, es un ciclo, es decir, la masa está entrando por aquí fluida y luego saldrá por el volcán, ¿vale? Moviéndose en la tierra y demás, no tiene que ser la misma, pero es así el esto, ¿vale? Bueno. Bueno. Las dorsales, el fenómeno de expansión, bueno, lo que pone de que el fondo oceánico, claro, es decir, hemos dicho que en el fondo oceánico se forman dorsales porque las placas oceánicas se van separando una de otra. Claro, esa separación lo que va haciendo es que el fondo vaya creciendo más. Quiero decir, fijaos la historia de, imaginaos que yo aquí tengo el océano, tengo aquí, o sea, las placas del océano, aquí tengo un continente, esto va por aquí abajo, esto va por abajo a otro continente, entonces lo que va sucediendo es que esto va empujando, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por aquí se va formando material. Entonces, a la vez que aquí se destruye, aquí se va formando material, y este material puede ir empujando por aquí. Lo que puede hacer es que el fondo oceánico vaya haciéndose cada vez más grande, por ejemplo, en algunas zonas, debido a que esa material que yo estoy creando vaya empujando a las otras placas, a la placa continental hacia el lateral, ¿vale? Entonces, lo que te voy a decir aquí, las dorsales oceánicas son cordilleras submarinas, de forma que a ambos lados de las mismas se puede observar la existencia de una perfecta simetría de las bandas magnéticas, es decir, bueno, que va saliendo el magma, ¿vale? Eso indica que las dorsales son zonas en las que se va formando litosfera oceánica, es decir, que el fondo oceánico está en continua expansión, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, si por un lado se va en la fosa, se va destruyendo y no hubiese dorsales, llegaría un momento en que en el fondo del mar no habría placa, porque se habría acabado. O sea, se va destruyendo, si por ningún lado la regenero, adiós a la placa. Quedamos flotando, ¿no? Flotando, bueno, te meterías y todo sería en jacuzzi, porque estaría eso un calorcito importante, claro. O sea, lo mismo, dices, dame una langosta, te la tiran ahí, bueno, ya salen hechas, saldrían ya, las recoges y para el bote. Sí, estarían ya. ¿Vale? Entonces, el proceso de formación en el océano es un proceso lento que pasa por, bueno, diferentes etapas. La primera, la formación de una dorsal, ¿vale? Produciendo un movimiento que poco a poco se va fracturando, ¿vale? Generando unas fallas que hacen que la litosfera se vaya estirando y adelgazando, ¿vale? O sea, es decir, va abombándose, aquí se va adelgazando hasta que flash, se abre, ¿vale? Y sale el material, ¿de acuerdo? Se forma una zona de rift, lo que dicen el rift oceánico y tal, o fosa tectónica a favor de las fallas. Y en la zona más baja de la depresión, el magma llega a la superficie y se forma la dorsal. Bueno, continúa esta actividad, lo que pone aquí tal, y poco a poco puede ser inundada por agua, ¿vale? Primero se formará el mar estrecho, bueno, tipo mar rojo, se separará de los dos continentes e irá empujando, lo que os he dicho. Primero se forma una pequeña cavidad y va empujando, ¿vale? O sea, nadie nos dice que dentro de 100.000 millones de años o más, pues el mar negro, el mar rojo sea como un océano ahí gigante, ¿vale? Porque vaya extendiéndose, no lo sé, depende de lo que sucede con las placas, ¿vale? Bueno, lo que os decía aquí, existen otras zonas de subducción donde va desapareciendo, ¿vale? Tampoco vamos a entrar en grandes historias, ¿vale? Ejercicio fuera, porque bueno, lo que os digo, esto está muy bien para saber cómo se forman, pero bueno, ¿vale? No es lo que más me interesa. Bueno, entonces, la formación de cordilleras, sí que sepáis que se puede producir dependiendo o sea, son diferentes en función de las placas que choquen. Es decir, si la colisión se produce entre dos placas oceánicas, ¿vale? Se produce una fosa oceánica, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Zona de gran profundidad donde se hunde una de las placas bajo la otra. Muchas veces asociadas a este tipo de límites se crean arcos de islas, bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Poco más de eso. Cuando la colisión es entre una placa oceánica y una placa continental, la placa oceánica se hunde con facilidad, ¿vale? Porque es menos densa, lo que hemos visto antes, que la continental. Y entonces ahí se va a producir una fosa oceánica donde va a desaparecer material, lo que hemos visto antes, ¿vale? O
Sigue un poco repitiéndose lo mismo. Hay un gran número de volcanes y demás. Vale. Y luego, si son dos placas continentales, vale, entre el choque de dos placas, si dos placas continentales, eso es, lo que va a suceder es que ahí se nos formará una cordillera, se procederá una elevación. Ahí no hay subducción. ¿Por qué? Porque las dos son de la misma densidad. ¿Vale? Para que haya subducción tiene que ser una de menor densidad que la otra. ¿Vale? Entonces quedamos con la copla esta, es decir, dos placas oceánicas originarán una fosa, colisión entre placa oceánica y placa continental, la oceánica se meterá proporcionando subducción por la continental, ¿vale? Y entre dos placas continentales se producirá una cordillera, bueno, ¿no? ¿Vale? Es un poco lo que dará, ¿vale? Tampoco me interesa en demasiado. Yo que esta última parte fuera. Un poco lo que se forma, ¿vale? Que con este tema me lo quiero ventilar. Vale. Aquí tenéis un poco cómo es el modelo de la Tierra según el modelo geodinámico, ¿vale? Lo tenéis aquí. Esto de aquí hecho sería litosfera, estenosfera y una zona de transición, ¿vale? Que tendríamos aquí. Vale. Simplemente de estos de aquí, de los que voy tachando, no, de los anteriores sí. De verdadero o falso, eso sí, pero de los que si lo tacho, ¿por qué no? O sea, no voy a tacharlo y luego ponerlo. Quiero decir, pero bueno, podría ser. O sea, viendo cómo existe el doctor maligno, pues de esos hay muchos. Y yo que llevo cierto look, pues puede ser. Pero no os preocupéis que no. ¿Vale? Entonces dice, ¿cuáles son las ideas principales de la teoría tectónica de placas? A ver, preguntas abiertas de este estilo, pues tampoco es un poco. Pero bueno, si preguntas algo de esto, básicamente es decir que en la tectónica de placas, que está en el modelo geodinámico, lo que dice es que la litosfera está fragmentada en placas, básicamente decir eso, ¿vale? Y que esas placas están en movimiento, ¿de acuerdo? Es un poco decir eso. Hablar de la litosfera, que es propio del modelo geodinámico, y de que esas placas se están moviendo, ¿vale? No espero ni tal que me empiece, pues eso, que hay solo continentales, que hay oceánicas, que hay mixtas. Eso tampoco o sea, no me voy a estar preguntando preguntas a desarrollar cuando son 2 horas para una parte de matemáticas y otra de naturales. Pues no, en este caso no, ¿vale? Bueno, ¿cómo se puede explicar que la mayoría de los volcanes y terremotos de la Tierra suceden en determinadas zonas muy concretas? Bueno, pues ¿por qué? Pues por lo que hemos visto, porque ahí se van a producir, es una zona donde se encuentran las placas tectónicas, ¿vale? Entonces, las placas tectónicas, ¿vale? La zona donde hay terremotos y demás es porque se encuentran las placas tectónicas. Y allí en ese caso no se subducen una debajo de la otra. Claro, en el caso, por ejemplo, si me dices, a ver, hasta ahí llegaríamos y me dices, en el caso del terremoto es una subducción, en el caso de los volcanes se encuentran dos, vale, y se abren, vale, lo puedes explicar eso también, está bien, ¿vale? Luego, ¿por qué en las zonas de choque entre dos placas oceánicas se suele formar un arco o isla? Bueno, eso, no lo hemos visto ahí, pero la movida sería en que al chocar dos placas, recordad que lo que se forma es una zona de producción de material, ¿vale? Ese material va saliendo, se va acumulando y al final forma esas estructuras en los océanos, ¿vale? Eso fue lo que pasó en Hierro hace un par de años, ¿no? Esa que se formó a mitad un poquito así al lado de la costa. Pero vamos, los vuelos tuvieron que suspenderlos y todo. Además se veía, de hecho, fijaos cómo se ve el material y el agua hirviendo que se veía y la fumarola. Sí, efectivamente. Sí, la respuesta a esto simplemente es decir que cuando chocan dos placas oceánicas, como tienen la misma densidad, lo que va a hacer es formarse una zona de construcción de material. Y entonces ese material que sale es lo que da lugar a la formación del arco de isla, ¿vale? El arco de isla sigue esa zona donde se han encontrado las dos placas, ¿vale? Pocos. O sea, básicamente es corteza oceánica, placa oceánica, placa continental, por separarlas un poco sin entrar en las mixtas. Básicamente es las placas, si se encuentran, una de dos, o tienen la misma densidad, que son las continentales, y forman cordilleras, o tienen la misma densidad, que son las oceánicas, y entonces se forma una zona de producción de material, o se encuentra una continental con una oceánica, y la oceánica subduce a la continental porque tiene menor densidad, y es una zona de destrucción de material. Básicamente son los puntos, los tips claves que tenéis que manejar en esta parte. La primera vez